responsabilidad se la dio el comandante Díaz Besones, el general Díaz Besones, se la dio directamente a Casario Barroso. Y está documentado eso. Es decir, la excepcionalidad está probada. No es el caso, no es este el caso. Le digo, señores jueces, yo esto lo conozco muy bien, porque fui defensor del coronel Landoni en el juicio, en un proceso que se inició por lo que es conocido como Plan Cóndor. Y justamente en esa causa, bueno, el coronel Landoni resultó procesado, después fue excarcelado, fue a proceso, se inició el juicio oral, lamentablemente incurrió vino un problema de salud mental y terminó falleciendo, pero había ya quedado suspendido el proceso a su respecto por el artículo 77 por su discapacidad sobreviniente. Pero en el decurso no de ese juicio, de otro juicio, aparece un libro de la Junta de Calificaciones, donde se tratan los ascensos de coronel a general. Esto pasó en el juicio Vesubio 1, está documentado. En el juicio Vesubio 1, pero se trataba para imputar a otro coronel, pero ahí estaba la situación de Casal y Barroso, que yo la supe presentar en su momento, donde se analizaba el coronel Ferrero, que había sido comandante de cuerpo, analizaba su actuación, ponderándolo porque le había encomendado hacerse cargo de la jefatura de área y la actuación brillante que había tenido en la lucha contra la subversión. O sea, claramente está documentado otra época y una actuación que desbordaba las funciones específicas reglamentarias. De modo tal que el coronel Gasali Barroso podía ser acusado de estos hechos como jefe de operaciones, no como jefe de operaciones, sino por haber sido jefe del área y por haberse demostrado su real participación en los hechos. Es muy diferente. Estos son los dos errores, los únicos elementos de prueba valorados por la Cámara para mantener el procesamiento del señor Rodríguez fueron estos dos, que como oficial de operaciones tenía que intervenir en operaciones no convencionales, en la creencia que la operación no convencional era contra la subversión, creencia equivocada y ya demostrada, y también trazando un paralelismo, bueno, ya lo hemos dicho en el caso de Gasali Barroso, que el oficial G3 tiene responsabilidad. O sea, como fue responsable él, también tiene que haber sido con diferencias sustanciales. Por eso, señores jueces, ya estoy finalizando. Insisto, ruego a vuestras excelencias que analicen detalladamente esta situación, que realmente se pregunten si se han reunido respecto del señor Rodríguez, ya no digo certeza política, aunque sean mínimos elementos que puedan al menos hacer dudar. Claro que la duda razonable los debe inclinar a ustedes por una absolución, y estoy convencido de lo que digo y creo que lo he probado. No desconozco que en estos juicios, y esto fue una de las cuestiones que mencionara al inicio de mi exposición, no desconozco que lamentablemente a veces en estos juicios, y aspiro a que vuestra excelencia con el prestigio que los caracteriza no ocurra lo mismo, que a veces la exigencia de estándares probatorios en este tipo de juicios es muy liviana, en la inteligencia que pasaron muchos años, y que bueno, que no se le puede exigir, lo hemos visto, los testigos se equivocan, porque 40 años no es poca cosa. 40 o menos en este caso, 15 o 16 años, no es poca cosa, y eso fue horadando la memoria de los testigos y puede ir modificando la situación. Entonces, entiendo que no deben aplicarse en la Argentina los estándares probatorios, en más de un juicio he visto que se aplican los criterios esbozados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso justamente Velázquez Rodríguez, porque es un proceso de otra naturaleza. La Corte Interamericana, como expliqué al principio, interviene en conflictos con estados y organismos internacionales. Entonces, no es lo mismo atribuir, los requisitos para atribuir responsabilidad a un estado son absolutamente diferentes de aquellos requisitos que internacionalmente están exigidos, asegurando el principio de culpabilidad y el debido proceso adjetivo que exijo que se cumplan. Y ya finalizando, un tema que me quedó pendiente, que era el tema y voy a ser muy breve, del tema del juicio en tiempo razonable, que es un instituto diferente al de la prescripción. Pero yo entiendo que estos juicios se están haciendo fuera del tiempo razonable. El tiempo razonable, que aparte ha sido legislado y en distintos tratados internacionales y en fallos, que no viene al caso citarlos ahora, pero no solamente trata de la extensión de un proceso penal que demanda una determinada cantidad de audiencias de tiempo, sino, en este caso, estamos haciendo un juicio a 32 años de los hechos. Entonces, ¿qué posibilidades tiene? Fíjense lo que nos pasó a nosotros, señores jueces. ¿Qué posibilidades tiene una persona, un imputado,
en procesos como estos, donde casi la culpabilidad está presumida y hay que hacer un enorme esfuerzo para demostrar lo contrario, porque, digámoslo de una vez por todas, esto está pasando en los juicios, se está condenando gente nada más que por ocupar un cargo y sin demasiados requisitos probatorios, pero si realmente las defensas tienen que salir a probar su inocencia, ¿de qué modo? Primero, la mayoría de los testigos son personal militar, porque son los que estaban junto a ellos cuando los hechos, en la misma época que los hechos ocurrieron. La mayoría o están fallecidos, o están procesados, o hay un serio riesgo que por la sola circunstancia de sentarse acá y decir que estaban en un destino, porque van a tener que decir, sí, estuve con él en tal destino, terminen involucrados en esta fábrica de hacer nuevas causas permanentemente que al Ministerio Público en todo el país nos tiene acostumbrados. Entonces, realmente, esto está perjudicando el derecho de defensa, perjudica seriamente el derecho de defensa. Pasa con los testigos han venido acá, ha habido casos, hubo muchos casos, episodios que han pasado acá en este debate, testigos que decían esto, señor presidente, decían, bueno, ahora estoy diciendo A, pero el acta dice B, pero si dije B y fue en esa época, debe haber sido como decía ahí. Es bastante razonable. Pero esto no pasa en un juicio que se hace en tiempos próximos a la comisión de los hechos. Yo hoy calculo, si a mí me imputaran la comisión de un delito de hace un año, creo que tendría una batería de medidas de prueba para hacer, buscar testigos, dónde estaba, puedo documentar. El ejército ha quemado, ha destruido la mayor cantidad de archivos. Hemos pedido los planes de estudio. Hay constancias en los incidentes de prueba que era vital para nuestra defensa. No pudo ser obtenida porque el ejército contestó, no existe, no la encontramos, no está. Y yo me pregunto, ¿quién paga ese problema? ¿Cómo se salda esta imposibilidad de probar? Porque acá estamos queriendo probar la inocencia. Para el coronel Rodríguez era muy importante poder probar la orden vinculada con el comando electoral, nunca pudo ser obtenida. Era muy importante comprobar los planes de educación, porque eso es lo específico del área de operaciones. No lo pudimos probar, porque el ejército contestó, claro, razonablemente, y a 32 años no existe nada, se quemó todo, se destruyó. Y aparte, no solamente lo que normalmente hace desaparecer el transcurso del tiempo, la documentación, sino que además el propio Estado argentino, cualquiera haya sido sus gobernantes, se encargó de destruir esa prueba. Y hoy eso nos perjudica a nosotros, porque hoy el coronel Rodríguez podría probar mucho más cosas de las pocas que hemos podido probar, si hubiera tenido posibilidad de acceder a esos planes de educación, por ejemplo, o documentación que pudiera conservarse aún del área de operaciones, donde se podría probar, por ejemplo, que el coronel Rodríguez contaba con 2 o 3 oficiales oficinistas y 3 o 4 suboficiales que escribían a máquina, que no era ningún oficial de operativos, como se supone. Por ese motivo entiendo que el tema del tiempo razonable no es un tema menor y que afecta seriamente su situación. Y la solución de esa deficiencia en recrear el pasado jamás puede volcarse contra el rey. En todo caso, se podrá volcar en contra de las pretensiones acusatorias que no han logrado probar un hecho en forma determinada. El hecho, insisto, cuando hablo de probar el hecho, hablo de probar la responsabilidad de mi asistido. Así que, señores jueces, y finalizando, porque creo que, si no me equivoco, entiendo que el Ministerio Público no ha hecho esa petición, pero las querellas, no en forma muy contundente, pero dieron a entender, disculpen si me equivoco a los colegas, dieron a entender que solicitaban que en caso de aplicarse una pena de prisión, esta sea, en caso de ser condenado, esta sea en cumplimiento en cárcel común. Me pareció escuchar esto. Quiero decir que, en primer lugar, sin descalificar la respetable opinión de los colegas, entiendo que las querellas no tienen participación no tienen posibilidad de incidentarse en un tema que es relativo a la ejecución penal y que en todo caso lo puede haber hecho el Ministerio Público, que no lo hizo. En segundo lugar, la situación del coronel Rodríguez, que más allá de estar acreditado su delicado estado de salud y que encuadra en las 2 hipótesis de las autónomamente previstas en la Ley de Ejecución Penal, que es tener más de 70 años y aparte padecer una enfermedad que sin necesidad de internación hospitalaria no puede ser tratada en un establecimiento carcelario. Esto ha sido una situación que ya pasó en la autoridad de cosa juzgada formal, dado que la domiciliaria fue en su momento revocada por la alzada de Rosario, por la Cámara Federal de Rosario, y posteriormente pericias médicas mediante. La Cámara de Casación resolvió revocar la decisión de la Cámara Federal de Rosario y mantener el arresto domiciliario, decisión que se encuentra firme,
no ha mediado desde entonces, y esto le consta al tribunal, no ha mediado desde entonces ninguna conducta de mi asistido que pueda implicar, en términos analógicos, la conducta que prevé el artículo 333 del Código Procesal, en el sentido de violar algunas de estas pautas cautelares que se fijan con las domiciliarias. Mi asistido ha cumplido a rajatablas, inclusive les conto a ustedes que con la sustentación de este juicio cumplió a rajatabla con los designios de ustedes, vino aquí, alquiló un inmueble, se mantuvo a derecho, jamás ha realizado ninguna acción que pudiera implicar sospechar siquiera la idea de obstaculizar el avance del proceso o perjudicar la prueba, ni mucho menos. Al contrario, reclamamos que hubiera habido mucho más pruebas si hubiera sido posible. De modo tal que, y entendiendo que esto no es una materia que podría tratarse en este juicio, porque en la hipótesis que para mí es impensada, sinceramente lo digo con toda convicción, de que el señor Rodríguez pueda ser condenado, me cuesta asimilar que esto es una posibilidad, pero si así fuera, entiendo que la situación de pasar de estar procesado a condenado, lejos está de ser un argumento para revocar ese arresto morigerado, desde el momento en que la propia ley de ejecución penal, cuando concibió este instituto de moderación de detención por la ancianidad o por enfermedad, fue inicialmente en su génesis fue contemplado para condenados y después vino por extensión para procesados. De modo tal que, bueno, eso es todo. Dejo hechas, eventualmente, para el caso de que existiera un pronunciamiento condenatorio, dejo introducidas las reservas de recurrir a los remedios casacional y extraordinario federal por violación a los principios de legalidad, al principio de retroactividad de la ley penal, también a los principios de responsabilidad penal, el principio de culpabilidad y demás derechos consagrados en el artículo 18 referidos al debido proceso adjetivo. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a hacer un intervalo de 45 minutos y reanudaremos la audiencia. Gracias. Ah, bueno, eso. Gracias, viejo, gracias. Gracias, doctor. Gracias. Necesitan los tres.